Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de Escuela Sabática Bosquejo para los Maestros. Antes de iniciar el comentario que va a profundizar un poco más acerca del contenido de la lección para esta semana, permítame inclinar el rostro y poder dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la bendita esperanza de que no nos dejarás en el polvo de la tierra, sino que está preparada para nosotros la esperanza de la resurrección. Y ahora, Señor, queremos ir a un comentario muy especial, pensando en aquellos que tomarán, Señor, la palabra en sus clases de escuela sabática. Oro por cada maestro y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos y maestros de escuela sabática, recordemos algo interesante. Usted pertenece a la escuela sabática, a la directiva de escuela sabática. Ellos tienen la responsabilidad de otorgarle a usted el bosquejo. Mucho antes se hacía también la reunión, o sea, la clase de maestros de escuela sabática. En su defecto, ahora podrían recibir de parte de la directiva también su bosquejo escrito para que todos estén llevando en la misma dirección en la enseñanza-aprendizaje de la escuela sabática. Comencemos nuestro bosquejo de estudio profundizado de la lección diciendo lo siguiente: la muerte es deprimente, fría y antinatural. Roba certeza y significado a la vida y rompe abruptamente las relaciones. Morir realmente no tiene sentido. Como humanos, nunca estuvimos destinados a morir. Solo por el pecado es que morimos ahora. Sin embargo, en el jardín del Edén, en medio de las tinieblas y la desesperación, Dios introdujo la esperanza. La esperanza brilla donde no hay esperanza, como la luna y las estrellas aportan luz en la oscuridad. Esta esperanza comenzó cuando Dios mismo buscó a Adán y Eva en Génesis 3:9 y les anunció que enviaría la simiente prometida para derrotar a Satanás, Génesis 3:15. La esperanza es un regalo de Dios mismo para nosotros. Eva pensó que su hijo primogénito sería ese Salvador, de acuerdo a Génesis 4:1, pero únicamente el Mesías, Jesucristo, vencería la muerte. La iglesia del Antiguo Testamento, Hechos 7:38, vivía de esta esperanza, anhelaba la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. La esperanza de la resurrección ya es sólida en el Antiguo Testamento. Comienza con Job, culmina con Daniel, y entre ellos varios autores dieron testimonio de ella. Repasemos brevemente a algunos principales bosquejos relacionados con la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. El primero de ellos es el patriarca Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. No sin antes decir que en el capítulo 14 y el versículo 14 él se planteaba la pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y entonces la mejor respuesta la encontramos en Job 19, 25 en adelante. Se puede argumentar que no hay texto más poderoso y destacado sobre la certeza personal de la resurrección que el del patriarca Job. Este libro es una confesión de fe expresada en forma impresionante y elocuente. Estos versículos, apreciados maestros, contienen una de las más bellas expresiones de esperanza en una resurrección corporal. Vaya qué pasaje especial como para ser predicado en un servicio fúnebre. Aquí encontramos una declaración que podemos encontrar grabada en muchas tumbas cristianas. La poderosa declaración de Job de que verá a Dios en su carne después de la muerte es la más antigua de la Biblia y establece el tono de esta increíble esperanza de lo que Dios hará al final de la historia de la tierra. Job declara: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Conoce a su Dios, conoce que está vivo, lo llama Redentor. La palabra hebrea Redentor
es Goel, que significa pariente redentor, defensor, vindicador, protector, como lo fue Booz para Ruth, que la redimió, de acuerdo a Ruth 4:14. Job continúa con la seguridad de que su redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, Job 19:25, para resucitarlo a una nueva vida. Desafortunadamente, por lo general la gente conoce y cita solo el versículo 25, pero lo que sigue es igualmente determinante. Y él dice así: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 26 y 27. Nota el tono personal de la declaración solemne de Job. Por mí mismo. Él cree firmemente y de corazón que verá a Dios en su carne con sus propios ojos, aunque muera y su carne sea destruida. Esta convicción personal de un futuro día de resurrección, desde la perspectiva de alguien que está sufriendo la miseria y la enfermedad, la pérdida más grande de su vida, no tiene igual en el Antiguo Testamento. Así que, mis apreciados maestros, es importante recalcar este concepto tan especial como una esperanza para los que están sufriendo de la pérdida de algún ser querido. El siguiente pasaje es de David, Salmo 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. La palabra Sheol, sepulcro, muerte. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El término hebreo Seol, utilizado aquí, se traduce en otras versiones bíblicas como el lugar de los muertos, versión Palabra de Dios para Todos, el reino de los muertos, entre los muertos, en el sepulcro, y la nueva versión internacional. Este término se encuentra 66 veces en la Biblia hebrea y en la mayoría de los casos su significado es sinónimo de tumba. Tanto los impíos como los justos descienden al Seol. Nadie puede esconderse de Dios, porque el Señor rescata a los fieles del Seol. No hay trabajo ni ninguna otra actividad en el Seol, Eclesiastés 9:10. En ninguna parte de la Biblia se describe el Seol como el inframundo sombrío donde viven los muertos o donde las almas o espíritus humanos continúan su existencia. La palabra Seol es una designación de sepulcro, el lugar de los muertos. Por ejemplo, la consistencia de la traducción de la nueva versión internacional, donde la mayoría de los casos la palabra Seol se traduce como sepulcro, pero también como muerte, el reino de la muerte, lo más profundo de la tierra, puertas de la muerte y otras. David se regocija después de la muerte. Se regocija porque él cree que después de la muerte descansará en paz y Jehová no se olvidará de él, sino que lo resucitará a una nueva vida y él no experimentará una destrucción duradera. La palabra destrucción es shahat, significa destrucción, corrupción, decadencia, pozo. Este texto trasciende la experiencia de David y tiene un significado mesiánico más profundo. El santo, la palabra hebrea Hasid, devoto, el fiel, el santo, es decir, el Mesías, es decir, Jesucristo, no se pudrirá en su tumba, su cuerpo no decaerá porque resucitará después de descansar 3 días, contados de manera inclusiva, por supuesto, en la tumba, que es el Seol. El Nuevo Testamento cita este texto como un anuncio profético de la resurrección de Cristo en Hechos capítulo 2 versículos 25 al 28 mencionados por el apóstol Pedro en su sermón, y también en Hechos 13:35. El siguiente pasaje es del salmista David en el Salmo 49 versículos 9 al 15. El salmista presenta un contraste entre el destino general de las personas y la recompensa de los justos. Por un lado, la gente morirá e irá a sus tumbas, es decir, al Seol, porque no vivirá en adelante para siempre sin jamás ver corrupción, shahat.
la destrucción. Salmos 49:9. En cambio, los que aman y obedecen a Jehová tendrán un destino diferente. El poeta declara: Dios me rescatará, padá, recuperar, redimir de las garras del sepulcro, Sheol o Seol, tumba, y con él me llevará. Lakaj, en hebreo, recibir, tomar, me tomará. Los traductores de la versión Nueva Versión Internacional interpretan el texto hebreo de una manera poderosa y dicen: Dios me arrebatará del poder de la tumba. ¡Qué maravillosa seguridad! Por favor, maestros, tener por favor que enfatizar el énfasis de ese texto. Salmo 79:20 es el siguiente pasaje y dice así: Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Este salmo es una oración pidiendo la ayuda de Dios en la vejez. El Señor estuvo con el salmista desde su nacimiento e hizo grandes cosas por él, por lo que le pide a Dios que lo proteja de sus enemigos. Dios no solo restaura la fuerza física y la salud, sino también tiene poder para resucitar. El salmista cree en Dios y confía en que Él lo levantará. La palabra hebrea es alá, subir, ascender de los abismos, teón, que significa fondo, profundidad de la tierra, que puede ser una descripción figurativa de la tumba. Por lo tanto, esta imagen poética insinúa una resurrección física. La lectura de la Nueva Traducción Viviente está impregnada de esta esperanza y lo traduce así: volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. El siguiente pasaje es un salmo, pero no es de David, es de Asaf, 73:24. Salmo 73:24. Asaf, en su búsqueda existencial por comprender los enigmas de la vida con respecto a la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos, concluye que es Dios quien los sostiene y los guía. Dios le garantiza el futuro y lo resucitará para vida eterna. Me tomaste, dice él, de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Salmos 73, 23 y 24. Dios da sentido a la vida actual, pero además nos garantiza un futuro incluso después de la muerte. El verbo para recibir es lakaj y se usa en la historia de Enoc cuando Dios se lo llevó, lakaj, es decir, el Señor lo recibió. Así como en la narración de Elías, quien también fue llevado al cielo, es el mismo verbo, lakaj. También se usa otro verbo, es alá, alzar, subir, como en 2 de Reyes 2:1 y 11. El siguiente pasaje es Isaías 26:19. Vaya qué pasaje tan especial. El profeta Isaías, en el denominado pequeño Apocalipsis, presenta la esperanza de la resurrección y la anuncia con arrojo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 26:19. Así se caracteriza una esperanza gloriosa y un futuro brillante para quienes esperan en el Señor. Este versículo es muy explícito acerca de la resurrección física. El profeta Daniel, como veremos a continuación, fundamenta su afirmación sobre la resurrección en el anuncio de Isaías, Daniel 12, 2 y 12. Daniel señala un día de resurrección. Muchos, dice él, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna o perpetua. Daniel 12:2. La revelación de Dios a Daniel culmina con esta declaración: la muerte se compara con el sueño, y los que están muertos resucitarán. Los que sirvieron a Dios recibirán la vida eterna, pero los impíos serán condenados a la muerte eterna. Dios también asegura a Daniel que él resucitará a una nueva vida en el mismo fin. En Daniel 12:13 dice: en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. La muerte es similar a un descanso después de trabajar fielmente, pero luego vendrá la dulce herencia, la vida eterna con el Señor.
Y uno de los últimos pasajes vistos esta semana se encuentra en Jonás 2. La alusión o mención a la resurrección en la historia de Jonás está relacionada con su permanencia de 3 días en el vientre de un gran pez. Jonás define esta experiencia como estar en el Seol, es decir, en una tumba. Jonás 2:2. Después de 3 días y 3 noches fue traído a una nueva vida cuando fue vomitado por el gran pez de este Seol. En su oración, él dice así: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás 2:6. Jesús comparó su estadía en la tumba y su resurrección con la experiencia de Jonás, según San Mateo 12:40. Oseas 6:2 habla sobre el renacimiento espiritual de Israel y su retorno a Dios en términos de resucitar de la muerte a una vida nueva. La imagen de la resurrección se utiliza para explicar esta nueva vida del pueblo de Dios. Aplicando un poquito a la vida, mis apreciados maestros, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo puedes transmitir esperanza a los que sufren por la muerte de un ser querido en su familia? La visión bíblica de la resurrección, ¿cómo puede transformar tu actitud hacia la muerte y la desesperación? La esperanza de la segunda venida, ¿cómo puede aumentar la calidad de tus relaciones, ya sea en el matrimonio, en el vecindario o en el lugar de trabajo? Mis apreciados maestros y maestras de escuela sabática, es importante recalcar estos aspectos de la lección en este repaso de este sábado. Y quiero también compartir con ustedes en el grupo que tenemos de WhatsApp los bosquejos especializados publicados por especialistas en el estudio de la lección para que usted los pueda utilizar. Mientras tanto, agradezcamos a Dios por la maravillosa esperanza que tenemos de la resurrección. Podemos sacar decenas de sermones y aplicaciones para nuestra vida, y especialmente dar esperanza a aquellos que sufren quizás la pérdida de un ser querido, o quizás están viendo como un ser querido se va lentamente hacia la muerte. Mientras tanto, mis apreciados maestros, deseo orar por cada uno de ustedes para que el Señor los utilice en el impartimiento de su palabra el día de mañana, sábado 22 de octubre. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la bendita esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque sabemos, Señor, que ese día será un día de encuentro, un día de glorioso encuentro con nuestros seres queridos que han muerto. Aquellos que han perdido un ser querido se volverán a encontrar. Gracias por la bendita esperanza que desde el Antiguo Testamento fue declarada, reafirmada, confiada plenamente, basada en tus promesas, oh Dios. Bendice a cada maestro, utilízalo de acuerdo al poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.